La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del lugar y el horario que nos están escuchando. Nuevamente estamos con un programa muy interesante, Género con Bastilla, con mi compañera Patricia Mora. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado con quien vamos a hablar largo y tendido sobre la ley 21.369, una ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Estamos con el académico y abogado Natanael Landaeta Sánchez, profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho. Natanael Landaeta Sánchez, en lo sucesivo, encabezará los procesos y proyectos asociados a la prevención de delitos contemplados en la Ley 20.393 respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como de la prevención de los delitos contemplados en la Ley 21.369 y en la política integral de prevención, investigación y sanción de delitos en materia de acoso sexual, acoso laboral, la violencia y discriminación arbitraria y de género de la Universidad SEC. Bienvenido, Natanael, y muchas gracias por compartir tu experiencia, compartir ¿verdad? Tu disciplina con nuestros auditores, con quienes nos están viendo, con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Natanael. Para todos nuestros auditores que nos escuchan todos los martes a mediodía, como bien decía Raquel, tenemos un invitado muy importante hoy día, que es nuestro abogado también de la Universidad SEC, docente, con el cual vamos a ir profundizando en esta ley 21.369. Natanael, como para comenzar, quisiéramos preguntarte cómo defines todo lo que es equidad de género, identidad de género, ¿cómo lo podrías ir definiendo considerando esta ley que salió el 15 de septiembre, ¿cierto? Y que tiene una mirada desde la educación superior. ¿Cómo podrías ir definiendo, agregado también a tu experiencia como docente y como profesional? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los auditores. Gracias, Raquel. Gracias, Patricia. Bueno, es un tema importante el de la ley, ¿no? Sobre todo para las universidades, que hemos estado varias universidades, todas las universidades del país corriendo con este tema, cuya ley la regula comenzó a regir del año pasado, ¿no? Y que dio un año de plazo para implementar todas las medidas establecidas en la guía. A tu pregunta sobre lo que es género o identidad de género y equidad de género, yo me remitiría principalmente a la ley, ¿no? Porque haciendo un distingo, porque existen algunas teorías que han separado la idea clásica, ¿no? O tradicional del sexo y del género. Porque la idea clásica supone que el género y el sexo son lo mismo. Sexo masculino, sexo femenino, género masculino, ¿no? Pero hay algunas teorías que han dividido estas dos cosas, diciendo que el sexo es lo asignado por la cuestión biológica, en cambio el género tendría relación más bien con un constructo social, tendría que ver con un constructo personal, interno, de las personas en su autonomía, en su individualidad, etc. Entonces es la persona misma la que ella se identifica con tal o cual género. Ahora, eso nos hace pensar qué es el género entonces, además de ser un constructo social, cuáles son las manifestaciones del género. También existen varias teorías y la verdad es que, como yo les dije que había que hacer un distingo, yo me voy a repetir a la ley, porque querámoslo o no, tengamos la perspectiva o el punto de vista que uno tenga, la ley ha reconocido la identidad de género y las diversas formas en cómo uno puede construir ese género, ¿no? Si se siente mujer, si se siente hombre, si se siente hombre, pero que a la vez me atraen las mujeres. Entonces,
estas configuraciones que se pueden ir realizando, la ley las reconoce y las ampara, ¿no? A través de la ley de identidad de género. Entonces, todas esas manifestaciones de sexualidad, de esta interioridad, el derecho nacional las ha reconocido y las ha protegido, tanto así que ha establecido una ley de identidad de género y una ley especialmente en el ámbito de la educación superior, que protege esas categorías, que protege ese ámbito de la individualidad de cada sujeto, ¿no? Que se debe respetar, ¿no? Dentro de los límites y espacios de la ley. Y equidad de género, sabríamos, o podríamos decir a ciencia cierta que al menos existen dos géneros, a pesar de que estas también teorías y movimientos LGTBIQ han desarrollado diversas configuraciones, ¿no? De cómo uno puede entender el género o entenderse a sí mismo, pero al menos a ciencia cierta y comúnmente entendemos que existe el género femenino y el género masculino. Y la equidad de género, desde un inicio, antes de que se asentara esta idea, ¿no? de identidad de género con diversas configuraciones, la equidad de género nace como una, pienso yo, como una reivindicación de la igualdad de las mujeres frente a los hombres, ¿no? Del género femenino versus el género masculino. No una lucha, ¿no? Sino que más bien reconocer que existen diferencias, pero hay diferencias a lo largo de la historia que han generado desigualdades, y esas desigualdades hay que corregirlas porque todos los estados y todos debemos respetar los derechos humanos. Sí, gracias. Yo creo que aquí hay algo también muy importante y que se repite también con nuestros anteriores entrevistadas, que hablan de este tema de la co-construcción. No hablamos de una batalla campal, sino hablamos de una co-construcción. Y en ese sentido también es como sociedad nos construimos entre todos. Esta parte de la equidad, por eso es tan esencial. Pero ahora bien, yo te quería preguntar específicamente por qué es tan importante esta ley. ¿Y qué es lo que está haciendo nuestra universidad? Porque yo sé que esto es obligatorio, o sea, todas las universidades para el tema de la acreditación deben contar con una política integral contra el acoso, la violencia, la discriminación de género, que tiene que contar con un modelo de prevención y un modelo de sanción para dichas conductas. Entonces ahí cuéntanos por qué está haciendo nuestra universidad respecto a aquello. Bien. Sí, mira, esta ley es muy importante, además de ser ley de la República, y que todos estamos obligados a cumplirla y obligadas a cumplirla. La importancia, yo diría que tiene un punto de vista axiológico, y con axiológico me refiero a estos valores que como sociedad y como cultura occidental entendemos, valga la redundancia, muy valiosos, que es la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos. Entonces, en este sentido y en este orden de idea del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de cada persona y a cómo cada persona se entiende a sí misma y dentro del ámbito del derecho, cómo yo debiese respetar a las demás personas, tanto moderando mi lenguaje, mi forma de expresión respecto del sexo opuesto, del género opuesto, invita a eso, a un respeto y a la prevención de estas conductas que tienden a afectar estos derechos humanos, que son derechos esenciales, ¿no? que tenemos cada persona por el solo hecho de ser individuo de la especie humana. ¿Qué es lo que ha estado haciendo la universidad en este sentido? Bueno, la verdad es que mucho, o intenta hacer mucho, sobre todo a propósito de lo que establece la ley, porque la ley es muy estricta, ¿no? La ley es bien estricta en este sentido. Y lo que ha estado haciendo la universidad es, primero, elaborar este modelo, ¿no? Esta política integral que consiste en un procedimiento específico para la prevención, para la investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Y este modelo y estos procedimientos y estas normas internas que son aplicables a todos quienes están con vínculo con la universidad, tienen que ser construidos de una forma participativa. Entonces lo que ha hecho la universidad es cumplir con este gran desafío de hacer participar a la comunidad estudiantil, a todos los estamentos de la universidad en esta normativa. ¿No? Digámoslo,
estamos hablando de docentes, de funcionarios de la universidad, trabajadores, trabajadoras, alumnos, profesores. Entonces, la idea fue juntarlos a todos o representantes de cada uno de esos estamentos, como establece la ley, y hacerlos participar para crear esta normativa cuya finalidad obviamente es la prevención de estas conductas del acoso sexual, la violencia y discriminación de género, pero en el fondo el respeto a cada persona y a cada forma de pensar, ¿no? Quien piensa distinto tiene que respetar a quien piensa de una forma opuesta a ese pensamiento distinto y viceversa, ¿no? Eso es más o menos lo que está haciendo la universidad, y bueno, ahora último, ajustándonos para ir socializando todo esto que hemos estado haciendo, que es bastante lo que yo les he dicho, muy resumido. Hay muchas particularidades, muchas cosas específicas que se desglosan a partir del modelo, pero lo que actualmente estamos es en socializar esto, en difundir esto, tanto el respeto a los derechos humanos como lo que la universidad está haciendo, los canales de denuncia que tiene la universidad y todo este plan comunicacional del modelo. Muchas gracias, Natanael. Bueno, nos has estado orientando, ¿cierto? Y compartiendo en relación a este concepto de género a nivel relacional, ¿cierto? Entendiendo que además este concepto de género también es cambiante, ¿cierto? Ahora, aquí hay un tema que creo que amerita darle un poquito de vuelta, que tiene que ver con lo que plantea la ley, que es bastante claro, y por otro lado, estamos dentro de una sociedad donde hemos ido creciendo a partir de sesgos de género y de estereotipos. Entonces, entendiendo el estereotipo, los estereotipos como ideas preconcebidas, ¿cierto? Y que levantan creencias, y a partir de esas creencias tú tienes unas expectativas con respecto a cómo debería de comportarse el otro, pensar el otro, sentir el otro, etc. ¿Cómo? Pucha, yo sé que es difícil lo que estoy preguntando, pero ¿cómo está pensando el equipo de la universidad también trabajar esta parte de los estereotipos? Porque creo que si hablamos de barrera, esta es una de las barreras más potentes que tenemos a nivel de sociedad. Para que esta ley pueda ser entendida, porque cuando yo hablo de respeto y hablo de que tengo una mirada desde la diversidad que respeta, digamos, las diferencias individuales y de las características individuales, mi cabeza tiene el estereotipo. Y ahí tenemos el cortocircuito. Entonces, ¿cómo se lo ha planteado? ¿Cómo se lo han planteado ustedes como equipo a partir de esta ley, para que la ley le vayamos dando vida, ¿cierto? Y sea contextualizada en nuestra universidad. Sí, bueno, quiero partir diciendo que tu pregunta es súper interesante, muy importante, y sobre todo porque tiene relación con la ley. La ley no define ni tampoco incluye esta idea de estereotipos, pero sí establece que uno como institución debe identificar, desde la propia autonomía institucional de la universidad, debe identificar cuáles son esas causas, ¿no? Cuáles son las causas y las condiciones que se dan para que se generen estos acosos sexuales, discriminaciones de género o violencias en contra del género. Y uno, usando solo el sentido común, uno podría llegar, claro, a la conclusión de que una de las causas son estos estereotipos, ¿no? Estos estereotipos en donde uno encasilla a un determinado género con una determinada actividad o posibilidades de actividades, ¿no? Y la verdad es que eso es bien complejo, porque disputa mucho con el principio de igualdad, ¿no? La igualdad ante la ley supone de que todos, en cuanto a seres humanos, somos iguales, y en cuanto iguales, en cuanto a seres humanos, podemos todos desarrollar las mismas actividades, obviamente con limitaciones físicas, ¿no? Entendiendo eso. Pero sí, el tema de los estereotipos es una cuestión que nosotros los vamos a revisar, y para hacerlo estamos viendo la casuística. La casuística, me refiero
ver qué tipos de casos se pueden dar en la universidad, ejemplos, ¿no? Análisis de casos, ejemplos que se dan en la universidad a propósito de estos estereotipos que van muchas veces inmersos en el lenguaje. Como por ejemplo, que a un profesor dando una clase se le salga algo quizá interno, que lleva arraigado hace mucho tiempo y que diga, la mujer debería estar no estudiando, no trabajando, sino que en la casa, planchando, lavando, haciendo la comida, pienso yo, pienso yo. Entonces, ese tipo de comentarios podrían darse en una clase. De hecho, yo lo vi hace poco y me causó mucha sorpresa, ¿no? No pensé que eso todavía se daba en clases, en una clase en el año 2022, ¿no? Pero ese tipo de comentarios, ese tipo de sesgos, ¿no? Yo pienso que hay que ir eliminando y mostrando cuáles serían algunos ejemplos de estos estereotipos o sesgos de género, ¿no? Pero esa es la idea, el desafío está allí también, de identificar de forma clara, objetiva, precisa, cuáles son estas expresiones que están muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano, que están arraigados en nuestra cultura también, y que tenemos que ir eliminando, porque es parte del respeto, es parte de la igualdad, de la equidad de género, ¿no? Y de comprender al otro, a la otra, como un igual, ¿no? Que tienen las mismas condiciones y capacidades y posibilidades, digamos, las posibilidades de desarrollar también las mismas cuestiones. Entonces, ese es más o menos el desafío que tenemos, generar una casuística, y esa casuística mostrarla a través de ejemplos, de imágenes, de relatos que puedan generar una conciencia institucional, que pueda generar una cultura de respeto hacia el género, ¿no? Esa es la equidad de género. Así es, muchas gracias. Y como dices tú, acá son barreras que tenemos que ir revisando entre nosotros y que claramente nos invitan a un proceso de reflexión y de transformación, creo yo, porque hay un cambio, ¿te fijas? Es revisarnos desde estos estereotipos y formas de pensar y hacer poder tener un espacio de reflexión, de acompañamiento, para que vayamos transitando un proceso de transformación que es distinto, lenguajes distintos, miradas distintas, aperturas distintas a lo que tal vez en nuestra época se decía. La mirada ahora es muy distinta, es un cambio de paradigma repotente y tenemos que transitar todos hacia allá. ¿Cierto? Gracias. Sí, pero dime, Natanael. Sí, no, quería agregar un asunto, porque según lo que establece la ley, ¿no? Y los derechos humanos, estos estereotipos al momento de exteriorizarlo pueden causar, ¿cierto? Un perjuicio a la sociedad, un perjuicio a las personas que están escuchando, algún daño, ¿no? Pueden ser considerados objetivamente como violatorios o violentos del género y de la equidad de género. Lo que no obsta que uno pueda pensarlo, ¿no? Individualmente, eso uno puede hacerlo, ¿no? Su propio derecho. Pero en el ámbito social, ¿no? Uno tiene que regularse. Está bien que el profesor, la profesora, tenga una determinada forma de pensar, que se pueda catalogar como conservador o no, ¿no? Y eso también debe ser respetable, pero la exteriorización de esas ideas, si tienden a vulnerar los derechos de otra persona, hay que abstenerse. Eso es lo que quería, porque actualmente la ley, el derecho nacional, lo entiende como categorías indeseadas, ¿no? Y nosotros tenemos que adecuarnos a aquello. Sí, sí, exacto. Pero, ¿sabes, Natanael? A mí me pasa lo siguiente. Yo puedo celebrar que existe una ley, la 21.369, que regula el acoso sexual. Lo quiero recordar porque esto siempre nos va a estar ahí dando vuelta, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
Podemos celebrar que exista esta ley, que me imagino que también decantó con los movimientos universitarios, ¿verdad? Y todo el proceso que hubo de tomas, protestas un par de años atrás. Pero también me hace pensar qué nos pasa como sociedad, que tenemos que llegar a que exista una ley que regule algo que por sí debe ser natural. Y ahí yo pienso de inmediato, y me recuerdo cuando estudiábamos a Hesiodo, los trabajos y los días. Hesiodo señala que existen 5 edades del hombre: la de oro, la de plata, la de bronce, la de los héroes y la de hierro. Si comenzamos con la edad de oro, era un mundo ideal, un mundo utópico, una primavera eterna, dice, donde no se necesitaban leyes porque, o sea, no había leyes porque no se necesitaba regular, porque había un respeto que era único, era un respeto que debió mantenerse. Sin embargo, ahora hemos llegado a esta edad de hierro, donde todo tiene que estar regularizado, donde el hierro es el metal más duro y difícil de forjar. Entonces me pasa de que, perfecto, puedo celebrar esta ley, pero ¿por qué como sociedad hemos llegado a tener esta ley? ¿Por qué no vivimos y no respetamos lo que es evidente para todos y lo que en conjunto, y de verdad que cuando nosotros estamos en clase, en el aula, decimos, y nuestros alumnos siempre estamos muy de acuerdo en el tema del respeto, pero siempre me digo, ¿qué nos pasa como sociedad? Que tenemos que empezar a regularizar todo, absolutamente todo. Es uno de los temas que a mí siempre me atrae con celebro esta ley, de todas maneras. Celebro los nuevos conceptos de los estudiantes, y digo estudiantes, les estudiantes, como prefieran llamarlo, pero también me queda esa sensación, tenemos que regular todo, y pareciera que sí, Natanael, ¿verdad? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante y que también se hacen los filósofos del derecho, ¿no? Y, y claro, la respuesta es compleja. Pero lo que sí podemos decir, o lo que sí les puedo decir yo, es que, bueno, en principio no todo debiese estar regulado, porque las regulaciones existen para garantizar la libertad y el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos de cada persona. Eh, Sin embargo, el derecho ha tomado una posición, sus objetivos clásicos son distintos, pero ha tomado una posición de ir eh, materializando o exteriorizando de forma jurídica la moralidad social, ¿no? O la moralidad positiva que algunos denominan, ¿no? Estos valores, estos principios que la sociedad va comprendiendo como deseables, como alcanzables, como correctos, y cuáles cosas son incorrectas. Entonces, el derecho ha tomado también esta posición, ¿no? Y aquí algunos discuten en la relación entre el derecho y la moral, y claro, la moral, al menos la moral social, estas construcciones sociales sobre lo bueno y lo malo, van repercutiendo en el derecho. Y como nuestra sociedad, no sé si se deberá a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que no somos, no somos una sociedad que sea tan respetuosa del otro, ¿no? Tenemos dificultades en ese sentido. No sé cuáles sean las causas, quizá habrá que preguntarle a algún sociólogo que esté investigando sobre el tema, algún psicólogo social, ¿no? Eh, pero lo que sí sabemos es que hay valores que la sociedad entiende como deseables, y no solamente la sociedad, sino que la cultura de los derechos humanos ha comprendido actualmente como deseables, y hay que ir en busca de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la regulación va a ser necesaria para ir adecuándonos, porque si no tenemos normas obligatorias que tengan la posibilidad de sancionarnos, si no nos adecuamos a estas nuevas formas de respeto, ¿no? Nuevas formas de respeto, porque aquí la idea es que el respeto al ser humano, la idea es antropocéntrica, ¿no? Eh, y si no nos adecuamos, bueno, tenemos que buscar un medio para adecuarnos. Y nuestra sociedad, nuestro país ha buscado ese método, ¿no? La legislación. La legislación. Pienso yo que ciertamente no todo debiese estar regulado, debiésemos dejar espacio a otro tipo de formas que corrijan nuestro actuar, ¿no? Pero bueno, ahí se hace difícil, y obviamente aquí, fuera de la ley, hace una
juega un papel muy importante el ejercicio, por ejemplo, de la libertad de expresión, ¿no? Que exista difusión, que existan medios de comunicación que puedan ir difundiendo estas nuevas formas de respeto, ¿no? Y yo pienso que eso sería. Es muy potente lo del respeto, Natanael, pero ¿sabes qué? Aquí esta ley nos habla del acoso sexual, es decir, manifestación de violencia de género, donde se expresa a través del poder y el abuso. Es muy contundente eso, Natanael, esta ley. Mira, dos palabritas, acoso sexual, y creo que es un container de cosas, desde los estereotipos, lo que tú has dicho también en relación a esta identidad de género, desde esta mirada más cultural, ¿cierto? Que nos aleja de la identidad de sexo, ¿verdad? De las elecciones. Entonces, estas distinciones, y hablamos de acoso sexual, ¿cómo? Es que me parece tan potente la palabra, son dos palabras, y es las definiciones y las miradas siento que son profundas, porque mira, entendiendo esto como violencia de género, como discriminación de género, acoso por chantaje, acoso por intimidación, es decir, cómo hasta... ¿Cuál es el límite? ¿Dónde pones la barrera? ¿Dónde pones aquí? ¿Dónde se ordena esto como para poder ir moviéndonos dentro de un contexto más comprensible para todos, entendiendo nuestra cultura y nuestro sello identitario que cada uno trae? ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es un gran desafío, ¿no? Porque acoso sexual es un término bien amplio, ¿no? La ley lo define, pero dentro de incluso su propia definición admite otras interpretaciones, ¿no? Porque nos dice cualquier acción o conducta de naturaleza de connotación sexual. Entonces, ¿qué es una conducta o qué es una acción de connotación sexual? Pero pienso yo que la clave para identificar estas vulneraciones, estas afectaciones, por ejemplo en el acoso sexual, es lo que está en el centro. Pienso yo lo que está en el centro es el respeto. Nuevamente voy al respeto porque es el contenido básico de todo lo que estamos hablando, la dignidad. La dignidad podríamos resumirlo en una palabra: respeto. El respeto a la persona, ¿no? A la persona, a su sexualidad, ¿no? Y cualquier comentario, cualquier conducta que pudiera hacer referencia no sé, estos comentarios que típicamente uno escuchaba y sigue escuchando probablemente. Y no quiero tampoco estereotipar a un sector de los trabajadores, ¿no? Pero el típico chiste, ¿no? Era el trabajador de la construcción que le tira piropos, ¿no? A las mujeres que van pasando. Y eso antes no se entendía como algo que afectara a la dignidad. Te Pero incomodaba. Llegamos hasta un punto claro. de incomodar nomás. Quedás con una sensación. Claro, de lo poético a lo vulgar, ¿no? De lo poético a lo vulgar. Tal cual. Claro, Muy bien dicho. lo poético se camufla un poco, ¿no? Pero ya lo vulgar, eso ya es derechamente atentatorio, ¿no? Entonces pienso yo que el sentido común, que es el menos común de los sentidos hoy en día, ¿no? Puede jugar un papel muy importante allí. Y también, sí, y también una cuestión de cómo lo vemos todos. Por eso la ley hace participar a todos los estamentos en la configuración de esto, de estas conductas, intersubjetivamente. ¿Cómo entendemos? Es decir, cada sujeto en su fuero interno, en su forma de pensar, ¿cómo tú piensas que algo es atentatorio, que algo es un acoso sexual? Podremos obviamente identificar categorías que derechamente acoso sexual y están permitidas, pero hay algunas oscuridades que podríamos preguntarle a los estamentos de la universidad, que ellos nos digan desde su sentir, desde su pensar, ¿eh? Desde ambos sentidos, del sentir y del pensar, porque ambos son importantes. Nosotros
sentimos, pero también pensamos, ¿no? Y pensamos, pero también sentimos. Entonces, ese ámbito y esas dimensiones del ser humano tenemos que considerarlas y que se materialicen en las opiniones de los estamentos, de las personas, de la comunidad universitaria. Entonces, en esos claroscuros, si pudiéramos decirlo, en esos grises, ¿será esto? Hay que pensarlo entre todos, ¿no? Hay que verlo entre todos para que todos construyamos una mejor comunidad universitaria. Sí, El trabajo colaborativo aquí es vital. Buen punto. de todas maneras. Por eso es comunidad, comunidad académica, comunidad universitaria, porque no podemos hacerlo solos. Y porque siempre decimos en este programa, hay mucho género que cortar. Todavía nos queda mucho género que cortar. Natanael, y como última pregunta, y que nos dejes dando vuelta, ¿cuáles son los desafíos que como comunidad universitaria, todos quienes integramos esta comunidad, tenemos que afrontar hoy en día y en este futuro próximo? ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, yo creo que los desafíos, el primero de todos, es a propósito de lo que les hablaba anteriormente, la participación. O sea, si nosotros no participamos, si los alumnos, las alumnas, los estudiantes, los funcionarios, los directivos, no participan de una forma consciente, responsable de lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a poder construir ideas que nosotros comprendamos que son irrespetuosas y otras que son respetuosas, o configurar una casuística, porque pienso que allí está también una de las claves, configurar cuáles son esas conductas que nosotros debiéramos, como comunidad universitaria, debíamos erradicar de nuestro lenguaje, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de exponer, ¿no? Que puedan vulnerar a otros. Y bueno, y la otra es, que es un gran desafío institucional, ¿no? Que es de difundir de manera clara todos estos contenidos y difundirlas no solamente como un espacio informativo, ¿no? Sino como un espacio educacional, un espacio en donde los alumnos, los funcionarios, todos los estamentos de la universidad puedan aprender, ¿no? A hacer suyo y formar parte de su vida, al menos en el ámbito de la educación superior, al menos en el ámbito de la universidad, todas estas directrices, todos estos valores. Y creo que ese es el gran desafío, crear una cultura universitaria de respeto a los derechos humanos, a la equidad de género, y una comunidad universitaria con perspectiva de género, ¿no? que es lo que estoy necesitando. Entonces, ese pienso yo que es el gran desafío, aprender estas cosas, aprender. Más allá de aprender los contenidos de cada carrera, ¿no? Y no limitar este aprendizaje solamente a los estudiantes, sino que también a los trabajadores, a los profesores, directivos, junta directiva, todos los estamentos jerárquicamente superiores o jerárquicamente inferiores, ¿no? Todos tenemos que estar alineados y comprendiendo bien estas materias. Muchísimas gracias, Natanael. Nos has ido entregando ciertos aspectos, ciertos puntos que de seguro con Raquel hoy día vamos a quedar masticando todo el día, porque sin duda esta ley 21.369 viene a movernos muchísimo, a removernos, porque es lo que tú decías. Es decir, aquí hay un principio valórico, ético, que tiene que ver con el respeto al ser humano. Lo planteaste y lo mencionaste varias veces en nuestras conversaciones de hoy día. Y para poder llegar a ese respeto hacia el ser humano, considerando su diversidad, considerando sus expectativas, y que a partir de eso podamos aprender a cómo prevenir, ¿cierto? Podamos aprender a erradicar también, tenemos que comenzar claramente por cada uno de nosotros. Y solo ese trabajo, y aquí quiero rescatar otros conceptos que usaste muy potente, tiene que ver con una construcción responsable en esto de aprender. Es decir, primero yo me miro, me reviso para poder después
hacer mis aportes y poder generar este proceso de transformación reflexivo. Es una constante, Natanael, no es solo conceptual, como decías tú. Es como, me pongo aquí, me pongo con el foco y me tengo que revisar y tengo que estar muy atento a cómo lo digo, dónde lo digo y qué es lo que estoy pensando realmente en base a eso. Queremos agradecerte, Natanael. Esta ley es una ley que involucra, mira, menciona ciertos conceptos, pero cada concepto de esta ley es tremenda profundidad, tiene una profundidad y una revisión que no es menor, y que tenemos que ir haciendo como un sello especial de nuestra universidad, ¿cierto? Con las orientaciones que ustedes nos vayan dando y los aportes que pueda ir generando cada unidad al respecto, para que vayamos construyendo responsablemente y podamos darle vida a esta ley, pues no queda todo solo en el papel. Así que agradecerte muchísimo. Seguro que vamos a estar con Raquel hoy día dándole vuelta. Natanael, prepárate porque somos bien aplicadas nosotras dos, entonces vamos a ir mandándote correitos, sugiriendo. Ahí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Natanael, por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Género con Bastilla, porque hay mucho género que cortar, y este programa está por las que vienen, por los derechos, por la igualdad, la equidad, la inclusión y el respeto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien cuando quieran. Nos vemos. Gracias. Natanael. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre.